Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a Pasaje a lo Desconocido. Es casi imposible que si se menciona la palabra cáncer, todo el mundo no diga que sabe qué cosa es, pero ¿se sabe realmente qué es el cáncer? Nos fuimos hasta Santiago de Cuba y allí Bárbara Deaz, una periodista colaboradora de nuestro programa, salió a la calle y de manera aleatoria preguntó qué es el cáncer. Y después que le decían más o menos todo el mundo lo mismo, una enfermedad, volví a preguntar, ¿pero qué cosa es? Vamos a ver qué pasó en Santiago de Cuba. Un saludo para ti también, Taladrito, y para todo el colectivo que te acompaña en el programa Pasaje a lo Desconocido. Y efectivamente, desde Santiago de Cuba también las personas tienen criterios acerca del cáncer. Es una enfermedad que todo el mundo la asocia a la muerte. El cáncer es una enfermedad muy mala, ¿no? La gente que no fumen, que no beban, que todo eso contribuye al cáncer también. Muchas grasas, los hábitos malos que tienen de alimentos. Sabemos que son células muertas que afectan y hacen un daño grandísimo a cada persona que lo tenga. Eso es, en resumen. Es una enfermedad tumoral maligna que puede acabar con la persona si la persona no cambia de estilo de vida. Son células malignas que el cuerpo tiene, que se van reproduciendo en ocasiones y hay que darle, para ponerle freno, si no acaban con el organismo. Y bueno, que al final, si no se atiende a tiempo, proporciona hasta la muerte. ¿Conoces qué es el cáncer? Conozco el cáncer porque mi mamá falleció con ese tumor maligno y es un tumor muy grave que cuando se aloja en el cuerpo no hay cómo detenerlo. Si se coge a tiempo, ese tumor puede desaparecer. También estando con las operaciones, con las radiaciones, con la fisioterapia que se está dando. Bueno, Taladrit, estas fueron algunas consideraciones de la población de Santiago de Cuba con respecto a la enfermedad cáncer. Para acompañarnos en esta odisea de conocimiento, tengo el placer de dar la bienvenida por primera vez en el programa a la doctora María Caridad Rubio y Hernández, ¿no? Sí. Cirujana, oncóloga, máster, todo eso es así. Sí. No cabe en la pantalla. No. Por eso le pusimos oncóloga, pero es un portento de conocimiento. Bueno, doctora, ¿qué es el cáncer en realidad? ¿Cómo usted lo definiría brevemente? Bueno, muy buenas noches y primero agradecer la oportunidad de estar en su programa, Taladrí. Yo creo que para hablar del cáncer, primeramente tenemos que dar a conocer a nuestro pueblo qué es la célula que originariamente provoca el cáncer. Todos los organismos vivos están formados por células, ya sean, hay organismos unicelulares, pluricelulares y organismos como nosotros que tenemos trillones de células. Estas células son capaces de nacer, multiplicarse e incluso morir de manera programada. Pero existen elementos que pueden provocar una falta de control en este crecimiento de la célula, lo que hace que crezca de manera desorganizada y no controlada y puedan llegar a producir un tumor. Válido aclarar que todas las células que son capaces de producir tumor no siempre están produciendo un tumor maligno. Es decir, se puede producir bajo estos mecanismos un tumor benigno, pero que se diferencia de los cánceres en que son tumores de lento crecimiento, que no afectan estructuras vecinas y que además no tienen la capacidad de invadir otros tejidos. Ahora, doctora, ¿qué provoca que una célula o varias células se empiecen a reproducir así desordenadamente? ¿Cuál es la causa de que eso ocurra? Bueno, existen elementos ya conocidos por la ciencia como son, en primer lugar, factores hereditarios. Es decir, el cáncer se asocia cambios en algunas mutaciones, pueden ser heredadas de una familia a la otra, aunque también existen familias y personas que desarrollan el cáncer no por esta vía, sino porque fallan los mecanismos de control de la célula y comienzan a replicarse de manera desordenada. Sí, fallan los mecanismos de control, sí. Pero ¿qué provoca que una célula se empiece a reproducir? Es que falle ese mecanismo de control. Que falle ese mecanismo de control. Pero ¿qué provoca que falle? No es multicausal. Puede ser por muchas causas. Por muchas causas. Dígame dos. Inmunodepresión, por ejemplo. Sí. A ver, inmunodepresión es. Sí. Cuando existe una disminución de la defensa del organismo, igual que ocurre con una enfermedad,
Puede ser que una persona se exponga a una enfermedad, a determinada bacteria, es decir, una infección respiratoria, y usted desarrolla la enfermedad y otra persona no desarrolla la enfermedad. Por tanto, usted como huésped ha tenido menor o mayor defensa ante esta enfermedad bacteriana, el ejemplo que le estaba poniendo. Pero en el cáncer sucede lo mismo. Son mecanismos de control individuales que pudieran hacer que este control se pierda y que comiencen a reproducirse de manera no controlada las células. Doctora, ¿hay alguna parte del cuerpo donde no puede ocurrir esto? Generalmente se dice que todas las células del organismo pueden desarrollar un cáncer. Todas. Todas. O sea que desde el cerebro, la cabeza, Todas. hasta los pies, la piel, todo. Absolutamente todas. Está sujeto a que se inicie este proceso. A que se inicie este proceso. Y además, completando el concepto que te decía inicialmente, esta célula maligna, que también tiene la capacidad de migrar a órganos vitales, son los que generalmente provocan las mayores complicaciones en el desenlace o en la curación también de la enfermedad. Bueno, vamos a partir de que lamentablemente se detecta esto en una persona. Yo quiero entrar ahora en los tratamientos. Sí. ¿Qué usted recomendaría una vez se detecte esto desde el punto de vista de la medicina, de la oncología? Primero, la prevención. Esos factores de riesgo, como decía la entrevistada, el estilo de vida, el hábito de fumar, la obesidad, el someterse a radiaciones solares, el someterse en algunas profesiones, también hay riesgo de cáncer. Nosotros somos un país rodeado de mar, tenemos muchas personas sometidas al sol, y hoy es la primera causa de cáncer en Cuba, porque cuando se ve el registro de cáncer existente en nuestro país, pues bueno, en primer lugar la piel que puede desarrollar cáncer de varios tipos e incluso melanomas que tienen un pronóstico diferente. La piel por la profesión o por la exposición al sol. ¿Primera causa de cáncer en Cuba? Es la piel. La piel, sí. Cáncer de piel. Sí, sí. Además de la piel, yo quería insistir en que en Cuba la primera causa de incidencia en el hombre es el cáncer de pulmón y en la mujer es el cáncer de mama. Y en ambos sexos, la causa de mortalidad más importante que tenemos en nuestro país hoy es el cáncer de pulmón. Tratamientos, doctora. Cirugía, ¿cuándo y cómo? Quimioterapia. ¿Qué es la quimioterapia? ¿Y por qué yo he leído que en los institutos de oncología, en los hospitales oncológicos, hay sustancias nucleares o hay algo nuclear? ¿Por qué yo he leído eso? Le pido que sea breve, porque de cada uno de estos temas usted puede dar una semana de conferencia, no nos alcanza el tiempo, es Dios crono. Así que dígame. Bien, básicamente todos los cánceres desde tiempos inmemoriales podemos hablar de papiros en los que se describía al hombre tratando de luchar contra el cáncer, y lo primero que hizo en muchas ocasiones fue la cirugía. Es decir, siempre se pensaba que el cáncer era un fenómeno local y que mientras más invasivo se era en una técnica quirúrgica para quitar esta tumoración, pues bueno, pues podía controlar la enfermedad. Después se ha ido avanzando en los estudios y se han definido otros tipos de tratamiento. La misma cirugía ha ido avanzando hacia técnicas mucho más conservadoras e incluso hoy técnicas mínimamente invasivas y robóticas. Y en el caso de la quimioterapia, usted preguntaba, yo le hablé de las células. No, antes de entrar en la quimioterapia, en esto de la cirugía, ¿de qué se trata? ¿Abrir, sacar las células cancerígenas y volver a cerrar? Eso es una cirugía de cáncer. Sí. Discúlpeme que yo le hable así, pero es que yo no soy especialista. Uno ha oído muchas veces, lo operaron, sí, pero los que saben son ustedes. Exactamente. A ver, cuando se va a decidir una cirugía en el cáncer, no es tan así de abrir, y generalmente se planifica, se llega a conocer en qué momento está el enfermo, si solamente tiene un tumor o tiene otras afectaciones que hagan que el tipo de cirugía sea más local o más extendida, y se planifica una cirugía de acuerdo con un estudio previo del enfermo que nos diga qué tenemos que hacer. Y así como usted dice, sí, es quitar el tumor. Generalmente se necesita de un tejido sano alrededor que asegure que hemos extirpado todo el tumor, y en ocasiones, de acuerdo con la extensión de la que hablábamos, es necesario a veces extirpar algunas cadenas ganglionares vecinas, algunos órganos que estén infiltrados o por contigüidad afectados, y entonces eso hace el compendio total del tipo de cirugía que se le ofrece al paciente. Usted preguntaba cuándo. Generalmente en la antigüedad se comenzaba así, con cirugía, pero hoy también se sabe. Cuando usted dice la antigüedad, ¿de qué me está hablando? Bueno, de lo que te explicaba, que existe
historias del hombre intentando salvarse. De Egipto. Sí, de Egipto, del papiro de Eber, por ejemplo. ¿Y pero ahora los de los extraterrestres van a decir, ¿vieron? La doctora dijo, ¿quién le enseñó a los egipcios a hacer una trepanación craneana, a operar el cáncer? ¿Van a decir eso? Bueno, yo creo que es una posibilidad. Esos son los que defienden que los extraterrestres han venido aquí y han enseñado cosas, fíjese. Yo no te puedo decir si fue un extraterrestre. No. Pero realmente sí, el hombre ha luchado contra esta enfermedad a través de la cirugía, sí. Lo que pasa que, ya te explicaba, primeramente se pensaba que se debía ser muy amplio en la cirugía, y hoy se ha considerado que extirpando el tumor y solamente aquellos tejidos afectados vecinos a él, podemos considerar una cirugía óptima. Y lo que me preguntaba, ¿en qué momento? También se ha visto que existen posibilidades de cuando se trata primariamente con quimioterapia o radioterapia para reducir el tamaño del tumor y lograr una cirugía óptima, también se puede hacer de esta manera. Tiempo. Primero es la quimioterapia. No, cada persona puede ser una individualidad. Un caso distinto, pero de manera general. De manera general se comienza con cirugía siempre que se pueda. ¿Ya? ¿Qué hace la quimioterapia? La quimioterapia, volvemos al tema inicial de las células. La quimioterapia son medicamentos diseñados para liquidar la célula de alguna manera. Es decir, si la célula necesita crecer, alimentarse, multiplicarse y necesitamos que muera, se diseñan medicamentos capaces de intervenir en cualquiera de las fases del ciclo celular, del ciclo de vida de esa célula, para tratar de que esta célula muera. ¿La quimioterapia son medicamentos o son radiaciones? La quimioterapia son medicamentos. No son radiaciones. La radiación es otro tipo de arma terapéutica. Es otra. Es otro tipo de arma terapéutica. La quimioterapia es para matar las células. Exactamente. Estas que tengo concentradas en el tumor, puedo quizás terminar con ella a través de la cirugía, pero como te explicaba también, esta posibilidad que tienen las células malignas de migrar por el torrente sanguíneo, por los tejidos linfáticos a órganos vitales, pues es importante que este tipo de quimioterapia de medicamentos complementan lo que hicimos con la cirugía y un poco que controla el hecho de que alguna célula que haya migrado, una célula de un órgano que migra a otro y se desarrolla allá, también a través de la quimioterapia podemos llegar a donde no llegó el bisturí. ¿Y las radiaciones entonces? Las radiaciones igual, existen fuentes de cobalto, por ejemplo, otras fuentes de energía que se ha dicho y se ha estudiado, por supuesto, y se ha demostrado que pueden incidir también en que ocurra un control local de estas células tumorales y de incluso curar determinados tipos de cáncer. Se utiliza mucho en el cáncer de cuello uterino, se utiliza... Pero ¿cómo es la radiación? ¿Es una emisión de un rayo? Es una emisión de rayos, por supuesto, planificado. ¿Hacia dónde están las células? Hacia donde está el tumor. ¿Y qué es lo nuclear ahí? Que yo oigo que en oncología hay cosas nucleares. Realmente la medicina nuclear es un arma terapéutica igual, complemento, que tiene dos posibilidades. Una, en el diagnóstico del cáncer, es decir, cada día se ha demostrado que se pueden utilizar elementos nucleares, es el uso pacífico de la energía nuclear en la medicina, son a veces nanopartículas, elementos de la química, de la bioquímica, utilizados como componentes nucleares para hacer estudios del organismo. En el tiroides se utiliza en casi todas las localizaciones de cáncer, como estudio. Tanto las pastillas como eso es lo que provoca todas esas reacciones, que la gente pierde el pelo, que se cae para las camas prácticamente, no tienen fuerza. Eso es producto de esas pastillas y de esas radiaciones. A ver, lo que más provoca la caída del pelo y las radiaciones provocan también algunos elementos de reacciones adversas también. Pero lo que más reacciones adversas provoca es la quimioterapia. Porque, ¿qué pasa? Los medicamentos se diseñan para células que están en rápido crecimiento. ¿Ya? Como le dije, las células del cáncer son de rápido crecimiento, de rápida multiplicación, y estos medicamentos se diseñan para ese tipo de células. Pero también nuestro organismo tiene células que no son necesariamente malignas, que también tienen rápido crecimiento y rápido cambio, como son los epitelios de transición de la boca al estómago, como es el pelo. Usted me está diciendo que esas pastillas matan las células cancerígenas y las que no son cancerígenas también. Se diseñan para que esto no ocurra, pero siempre hay un % de células
de esta que le estoy hablando, de rápido crecimiento, como son el epitelio digestivo, el folículo piloso, que tienen rápido crecimiento, y en el diseño de este medicamento también pueden ser afectadas secundariamente. Y eso es lo que por provoca... eso que ocurre que se caiga el pelo, que los pacientes tengan mucositis, esofagitis. Pero es un costo-beneficio que tenemos que enfrentar. Y lo otro es una radiación nuclear, todo el mundo sabe las consecuencias que tiene, ¿no? Claro, pero aquí es en uso medido. La dosis exacta, como dice el doctor Pérez Peña. Así mismo. Ahora bien, el tema del cáncer en el mundo está teniendo una expansión, yo diría, usted ha dado una clase magistral aquí, conceptual, de qué es el cáncer, los tratamientos, las causas, los factores de riesgo, etc. Muy bien. Pero yo quiero que usted vea lo que en la calle Tulipán, aquí en La Habana, encontramos de otros tratamientos para prevenir el cáncer que no entran en su explicación, y usted, cuando lo veamos, regresamos aquí y usted nos lo comenta. Así que vamos a verlo. Se trata de un producto muy eficaz en el tratamiento de determinadas dolencias respiratorias. Bueno, lo compré porque empecé con unos dolores atrás en la espalda que casi no me deja dormir. Y ya lo compré 2 pomos, ya con esos 2 pomos ya vi el resultado. O sea, el Limpia Pulmón está diseñado para afecciones en la vía respiratoria. Y ya era cuestión de un año aproximadamente, uno de los tantos pacientes, clientes que hemos tenido por acá, padecía de cáncer de pulmón. Yo he oído personas que me han dicho que han tenido problemas con esa enfermedad, lo que es el cáncer, y me han dicho que se lo han tomado y que no se la ha agudizado, sino que se ha calmado cantidad la parte esa. Ha sido muy efectivo con mi padre, que padece de POD pulmonar, y realmente le ha aminorado mucho su deficiencia que tiene con la enfermedad. Incluso tenemos la referencia de que desde el policlínico cercano se indica a partir de lo facultativo la utilización de este medio para aliviar las dolencias de los pulmones. Se me ocurrió buscar una mayor dosificación de estos productos naturales, en los cuales podemos encontrar el jengibre, que tiene una historia muy bonita por la capacidad que tiene de poder servir como un producto capaz de amortiguar los efectos de la radioactividad, y a partir de ahí empezamos a diseñarlo con los elementos que tiene hoy, que son fundamentalmente mieles, algún tipo de productos como el ajo, etcétera. Y por ahí pues hemos visto también resultados, o sea, hemos podido contribuir a mejorar la calidad de vida de estos pacientes en particular. Conocí el producto cuando mi esposa empezó a padecer de cáncer de pulmón, ya en un estado bastante avanzado. Ella vivió 13 meses con la enfermedad y realmente lo que la mantuvo viva fue el Limpia Pulmón, porque a ella las neumonías no la dejaban casi ni recibir el tratamiento con quimioterapia, y gracias al Limpia Pulmón ella resistió todas las quimioterapias y vivió 13 meses con una enfermedad bastante agresiva, ya en el último estado de enfermedad. Cuando esta persona incluso fallece, ese cáncer de pulmón había prácticamente desaparecido, aquellos pulmones quedaron prácticamente limpios. Claro, fallece porque hace metástasis por otra diseminación que tuvo prácticamente en el cuerpo. O sea, no estamos ni diciendo ni confirmando que este es un producto para combatir el cáncer. Sí estamos diciendo que ayudó a mejorar la calidad de vida, y este fue el resultado en los casos que hemos tratado. Doctora, Limpia Pulmón. Está el hombre que la mujer tenía cáncer, la explicación que da el que fabrica este producto y lo vende. ¿Qué hay con eso? Este fenómeno de la utilización de las plantas y de productos naturales no es un fenómeno solo de Cuba, eso es mundial. Y realmente incluso nosotros, todos los médicos cubanos, estamos llamados a utilización de la medicina verde, la que se produce científicamente demostrada y que pueda en algún momento para cualquier enfermedad solucionar un determinado problema. ¿Qué pasa con el cáncer? Realmente los
lo que sucede en el momento en que un paciente está padeciendo, en primer lugar, no es un solo tipo de cáncer, son muchos tipos de cáncer en personas diversas, de diferentes edades y de diferentes maneras de presentar su cáncer. Por tanto, seriamente podemos decir que para cada medicamento, para cada tratamiento, para cada producto que se utiliza en el cáncer, median años de investigación que pasan por fases fases de investigación, fase 1, fase 2, fase 3, y después obtienen los niveles de evidencia necesarios para decir que un producto es anticancerígeno. Por tanto, y agradezco también las clases que nuestro Pérez Peña, nuestro querido amigo el doctor Pérez Peña, le ha dado a la población, donde él le explica que los medicamentos o todo lo que uno toma tiene principios activos y puede ser tanto beneficiario como perjudicial a determinado al organismo. Por tanto, cuando un paciente está tomando o recibiendo un tratamiento para el cáncer, no tenemos evidencia científica que determinado producto natural pueda ejercer un mecanismo antagonista o es decir, que perjudique o inhiba el efecto de lo que ya es ciencia constituida. ¿Y estos testimonios? Estos testimonios realmente, si usted lo explica, están en la anecdótica. Si lo ve, están en la anecdótica. O sea, porque nosotros fuimos porque nos explicaron que hay una cola ahí permanente de gente. Hay más lugares en Cuba, en otras provincias que nos explicaron semejantes de gente que produce o hace cosas para el cáncer, y hay una, vamos a decir, una demanda no disminuyente, no en retroceso de estos tipos de productos. ¿Qué me dice de eso? A ver, realmente el conocimiento popular de que incluso los medicamentos en todo que se han fabricado a lo largo de los siglos también tienen una base de plantas, y nuestro pueblo conoce eso. Y existe también la enseñanza de nuestra cultura de que las plantas pueden y tienen, por supuesto, efectos activos sobre determinadas enfermedades. Estoy refiriéndome al cáncer, sobre todo para defender y cuidar el momento en que un paciente está recibiendo un tratamiento que sí tiene niveles de evidencia, que sí tiene ciencia constituida para utilizarlo, y que no tenemos a través de la anecdótica de que si un paciente resolvió o si vivió más tiempo, no es ciencia constituida para decir que determinado producto es efectivo en determinado tipo de cáncer, porque no tenemos la evidencia para decir si compite o no compite en una acción beneficiosa o perjudicial con esto. ¿Y el veneno de alacrán? ¿Qué me puede decir? Estamos viendo en pantalla una imagen del veneno de alacrán. ¿Qué hay con el veneno de alacrán? Este veneno de alacrán también ha tenido igual, ha pasado por las mismas consideraciones. Nosotros en el oncológico hicimos algunos estudios de pacientes que utilizaron este producto y realmente no vimos diferencias significativas, diferencias en cuanto a aquellos pacientes que utilizaron las drogas específicas de su cáncer y aquellos que además utilizaron el veneno de alacrán. Por tanto, nosotros necesitamos, y es algo que estamos pidiendo, que se continúen los estudios, porque abiertos a los fenómenos no conocidos, lo que exigimos es que se hagan más estudios, que se logren los niveles de evidencia necesarios para decir que esto es así. Hoy se sabe, y ha sido publicado por las personas más serias que estudian el veneno de alacrán, que tiene efectos antiinflamatorios y analgésicos, lo cual mejora la calidad de vida de cualquier paciente, pero no se sabe, no se ha dicho que tiene propiedades antitumorales, y mucho menos se sabe si compite con los medicamentos antitumorales que destruya, que mate las células cancerosas. Exactamente. No se ha demostrado que tenga propiedades antitumorales. Pero mire que se habla del veneno de alacrán y tiene defensores, y yo he visto gente hacer defensas apasionadas del veneno de alacrán, nuevamente con ejemplos concretos, casos concretos. Sí, pero no comparados, no aleatorizados, no científicamente evidenciados. Cuando se compara, por ejemplo, los que leen sobre medicamentos, no existe un medicamento que sirva para varias enfermedades, para todas las personas que tengan determinado tipo de enfermedad, con determinada edad, con determinado sexo, con determinada característica, y que un medicamento sea capaz de curar varias enfermedades. Y el cáncer hoy no es una enfermedad, son varias enfermedades, incluso ya en el orden molecular han venido a existir diferencias que demuestran que incluso determinados medicamentos que antes se pensaban que eran capaces de curar un determinado tipo de cáncer,
hoy existen subclasificaciones moleculares que dicen este hombre no va a responder a este medicamento. Así estamos. Por tanto, el veneno de alacrán es algo que se está estudiando, pero que no se ha evidenciado todavía en nuestro país, ni en México y otros países que lo están utilizando, una evidencia científica, con un grado científico, que diga que es antitumoral. Yo le propongo ahora, ya el tiempo nos está golpeando. Bueno. Yo le propongo ahora, de un sitio de medicina alternativa natural, nosotros extrajimos varios fragmentos de artículos, opiniones que ellos publican sobre el cáncer. Sí. Yo le propongo ponerlo en pantalla, lo ven los amigos televidentes, lo ve usted, y después regresamos aquí, usted comenta, puede ser breve, como si es breve mejor, se los agradezco por el tiempo, lo que vamos a ver. Así que, adelante. Aquí están viendo el sitio, fíjense que arriba está el logotipo, Salud, Nutrición y Bienestar, saludnutricionybienestar.com. Dice, carnes a la parrilla, en caso de cáncer, dejar de tomarlas o comerlas o ingerirlas, ¿no? De inmediato. Según la forma en que se cocinen los alimentos, sus efectos sobre la salud son sensiblemente diferentes. Las cocciones prolongadas, durante las cuales las carnes se doran, generan moléculas denominadas hidrocarburos aromáticos policíclicos. Regresamos al estudio. Doctora, ¿qué me dice de esto? Realmente estos productos, estos desechos o estos productos bioquímicos que se producen en la cocción de los alimentos pueden incidir en que se produzcan determinados tipos de cáncer como tóxicos en general, pero igual no tiene evidencia totalmente los hidrocarburos aromáticos. Cuando usted dice que no hay evidencia, ¿qué quiere decir? No existen estudios que lo validen con un nivel de evidencia, digamos, 3, 4. Pero entonces, son estudios aislados que han hablado de la influencia de los hidrocarburos a través de la cocción y que, por supuesto, tienen influencia en que pueda, como elemento tóxico, incidir en los fenómenos que provocan el cáncer. Pero usted considera nuevamente que no hay evidencia científica de esto. No hay evidencia de científica de esto. No, pero ellos sí, en el sitio, dicen que sí, lo que a lo mejor el estudio no es muy grande. Exactamente, son pequeños estudios de miles de pacientes. Buah. Generalmente para alcanzar la evidencia se necesitan otras formas, otros diseños de continuamos, doctora, que se nos acaba el tiempo. Cáncer de mama. La quimio no garantiza más supervivencia. Un estudio ha comparado la diferencia que existe en cuanto al riesgo de recurrencia, que vuelva a lo que hablamos ahorita, sí, del cáncer, entre dos de los diferentes tratamientos que actualmente se siguen para el cáncer de mama: la quimioterapia y el tratamiento hormonal. ¿Qué me dice de eso, doctor? Hoy existen biomarcadores que son capaces de predecir si una determinada paciente con cáncer de mama va a responder a determinado tipo de medicamento e incluso si va a responder a la quimioterapia o si el tratamiento que ella necesita es hormonal. Por tanto, no es excluyente un tratamiento del otro y existen marcadores moleculares ya a nivel del tejido que son capaces, y los estamos estudiando en Cuba también, por supuesto, de diferenciar en si una paciente va a responder adecuadamente a la quimioterapia o se beneficia más de un tratamiento hormonal. ¿Usted, su opinión? Mi opinión es que sí, que es así, que hay pacientes que pueden, bloqueando su efecto hormonal, pueden o sea, ¿está de acuerdo? Combatir el cáncer, por supuesto, en este porque caso ya hoy constituye una forma de tratamiento. Antes se pensaba que solamente era quimioterapia y el valor de las hormonas han venido a tomar mayor peso en la medida que aparecieron estos elementos moleculares, pero lo que sí es importante es que esto es decisión médica. Es decisión médica si a una paciente se le va a poner quimioterapia o se le va a poner hormonoterapia. Siempre es decisión médica. Claro, hay un factor personal, porque hay la gente que va a limpiar pulmón o al otro toma su decisión personal, claro, ¿no? Sí, claro. Bueno, continuamos entonces. Confirmado, dicen ellos, usar demasiado el móvil aumenta el riesgo de cáncer. La revisión de 1034 artículos que relacionan el uso de teléfonos móviles con el riesgo de padecer cáncer ha confirmado que sí existe una asociación entre la radiofrecuencia emitida por estos aparatos y los tumores. ¿Qué hay con esto, doctor? No existe evidencia científica de que los celulares provocan cáncer. No existe. Los artículos publicados no tienen un diseño sólido
que permita establecer que además existen agencias reguladoras que son capaces de aprobar el uso de los equipos que utilizamos las personas habitualmente, de equipos de todo tipo de artefactos, celulares, los equipos médicos, todo lo que se produce se aprueba su diseño y por supuesto se comprueba si daña o no la salud. Esto queda igualmente en los fenómenos abiertos a seguir investigando si esto ocurre, pero este tipo de radiofrecuencia hoy no está demostrado que provoque cáncer. ¿Y esos 1034? Son 1034 artículos en el mundo. Usted a veces pone 2 palabras relacionadas en internet y puede ser que fácilmente le salgan 6000 estudios de determinados fenómenos, pero eso no quiere decir que tenga la fuerza científica como para establecer que determinado equipo, accesorio, aprobado incluso para su uso en humanos, pueda causar... Ese es el famoso tema que hemos analizado aquí en este programa de lo leí en internet. Exactamente. Alguien se sienta en su casa, pone exactamente, algo, la mayoría, hay y muchos ya es un estudios. artículo que la gente dice, lo leí en internet. Hay muchos estudios que no tienen la evidencia científica. La comunidad médica sabe cómo diferenciar lo que es evidencia científica. Bueno, continuamos, doctora. Vamos al próximo. Cáncer. La ciencia desvela el misterio de la curación espontánea. Vencer al cáncer sin quimioterapia. Enfoques innovadores contra el cáncer gracias a las medicinas alternativas y complementarias. Nosotros, dice el sitio, están hablando de ellos, nos oponemos completamente al desesperante estancamiento en el que se encuentra la cancerología moderna, que comienza incluso a negarse a sí misma. Demasiado quimioterapia, concluía un análisis aparecido no hace tanto en el reconocidísimo British Medical Journal. Cualquier nueva solución, cualquier tratamiento simple y natural que resulte eficaz, se considera de primeras una amenaza, entre comillas, para el sistema, al igual que sucede con los coches eléctricos para la industria petrolera o la energía solar para las centrales de carbón. ¿Qué me dice de la curación espontánea, de esto que salía en el British Medical Journal, que decía que está estancado, que es una amenaza a cualquier tipo de tratamiento natural? ¿Qué me dice de esto? Realmente no consideramos una amenaza cualquier tratamiento natural. Es decir, nosotros solo estamos diciendo que se necesita evidencia para decir que esta fuente natural es capaz de destruir las células cancerígenas, como lo ha hecho los determinados medicamentos que hemos estudiado hasta aquí. Hoy la quimioterapia forma parte de los tratamientos, pero existen otras alternativas como las vacunas, como los anticuerpos monoclonales, como medicina personalizada, es decir, conocemos que un determinado paciente no va a responder a determinado medicamento y utilizamos solo el necesario. Se sabe que esto que hablan de una amenaza, el uso de la quimioterapia, no es así. Realmente a cada paciente se le da el tratamiento que necesita y que la ciencia ha puesto en sus manos. Sobre la regresión espontánea de algunos cánceres, realmente nosotros se sabe que algunos pacientes que han comenzado a desarrollar un cáncer pueden es decir, puede cesar ese fenómeno y controlarse y curarse. ¿Y qué provoca se dice recesión espontánea? A ver, ¿qué puede provocar que las células empezaron a reproducirse y de pronto solas se dejaron de reproducir o murieron? Realmente lo que ocurre es que el fenómeno no continuó desarrollándose e incluso en el ciclo celular existe algo que se llama células en G0 o quiescentes, que es un grupo de células que deja de multiplicarse. Y ese fenómeno ocurre realmente. ¿Pero solo? Sí. ¿Y hay alguna explicación de por qué? No. No. Realmente no se sabe todavía. No. E incluso sí. Hay muchos más misterios en el cielo y en la tierra que en nuestra pequeña filosofía. Le dijo Hamlet a Horacio así mismo, cuando apareció el fantasma del padre en el castillo. Vamos a continuar con el último ejemplo de este sitio europeo. Ahí está. Cáncer de próstata. La cirugía apenas reduce el riesgo de muerte. A largo plazo, la cirugía no ofrece ningún beneficio a los hombres que se someten a ella para tratar un cáncer de próstata. Así lo ha confirmado los resultados de un estudio realizado sobre 731 varones con cáncer de próstata. ¿Qué me dice de esto, doctora? Volvemos a la individualización de los
pacientes. Hay pacientes que por su tipo de tumor siempre van a necesitar cirugía. Estás hablando de 731 casos estudiados en el mundo. Entonces yo te explico que hay pacientes que por sus características pudieran llevar una cirugía y no es un error operar el cáncer de próstata. Y realmente lo que te explicaba ahorita de los biomarcadores, también se ha estudiado que bloqueando la influencia hormonal de los testículos en su producción de hormonas sobre la próstata puede curarse el cáncer también o controlar la enfermedad de manera incluso medible a través del PSA, de algunos reactivos que dicen que el paciente puede controlar su enfermedad solo con tratamiento hormonal, lo que no contraindica la cirugía de aquel que lo lleva. ¿Y por qué yo he escuchado en gente de la tercera edad o de edad avanzada que le dicen no hagas nada? Eso es natural ahí, no hagas nada en cáncer de próstata. Realmente también en esas personas ya mayores su producción hormonal es excesivamente baja y esto posiblemente el paciente pueda sobrevivir muchos años sin someterse a otros tratamientos fuertes como la quimioterapia, la radioterapia, y solo con su baja incidencia hormonal sobre la próstata pudieran tener una igual calidad de vida que un paciente que fue sometido, generalmente los hombres jóvenes que tienen una producción hormonal muy alta, con una alta incidencia en que este cáncer pueda seguirse reproduciendo a través de la influencia de sus hormonas masculinas, pues ese lleva un tipo de tratamiento diferente de los ancianos que pueden tener menor producción hormonal. De aquí a 50 años, ¿qué va a pasar con el cáncer? ¿Van a introducir nanotecnología así de super miniatura dentro del cuerpo que destruya las células? ¿Van a saber por la genética y la manipulación genética antes de nacer y trabajan eso por manipulación genética? ¿Cómo ve de aquí a 50 años? Realmente de aquí a 50 años, bueno, ya posiblemente no estemos por aquí o seamos muy ancianos, pero realmente yo preferiría quedarme sin trabajo si todo esto sucediera ahora mismo, porque realmente es un flagelo que está azotando a la humanidad. El envejecimiento poblacional tiene ante nosotros una posición importante de estudio, de investigación, porque aparecen muchos tipos de cáncer, pero sí por ahí andamos por nanotecnología, es decir, la creación de nanopartículas tan pequeñas capaces de ir a través del torrente sanguíneo y de llegar a las células. Estamos tratando, por ejemplo, hoy en nuestro país tenemos esa tecnología de SPECT-CT, donde con biomoléculas somos capaces de estudiar cuál es el metabolismo de determinadas células e incluso incidir en los tratamientos de cáncer de pulmón, de cáncer neuroendocrino. Estamos ya en el mundo en la cirugía robótica, es decir, ese mismo cáncer de próstata hoy en el mundo es operado con robots de manera que no afecte los filetes nerviosos que tanto le preocupan a los hombres y que pueden conservar su función y haber sido operados a través de esta tecnología tan específica de la tecnología robótica de su cáncer de próstata. Existe también un terreno importantísimo que es la vacuna, son las vacunas contra el cáncer. No es la vacuna preventiva en estos momentos, generalmente en el mundo lo que hoy se están aprobando son vacunas terapéuticas, tumor específicas, es decir, vacunas diseñadas para que determinados anticuerpos actúen en función de controlar el cáncer a través de vacunas. Nosotros tenemos acá en Cuba la vacuna del cáncer de pulmón, que hoy con buena evidencia científica está aumentando la sobrevida de los cubanos y que es un producto de la biotecnología cubana. En resumen, ¿usted cree que de aquí a 100 años usted no tendría trabajo? Bueno, de aquí a 100 años yo no voy a estar aquí, pero yo quisiera que... Trabajo quiero decir el de hoy, el que hace hoy. El que hago hoy posiblemente no. Posiblemente no. Posiblemente bueno, no. Ya entramos en la ciencia ficción o el futurismo, así que vamos a dejarlo ahí, doctora, porque se nos acabó el tiempo. Realmente le daremos un pasaje a ese mundo desconocido también para la ciencia, para la oncología, pero que sea en beneficio de nuestros pacientes. Muchísimas gracias, doctora. Y ese pasaje lo va a dar usted y ustedes, amigos televidentes, listos el próximo sábado, ahí lo están viendo en pantalla, en Radio Rebelde, sábado 12:15 del mediodía, 12:15 p.m., ahí va a estar la doctora en Radio Rebelde, teléfonos abiertos, en vivo, la gente va a llamar, le va a preguntar, así que prepárese.
45 minutos, no es tanto tiempo, no se preocupe. Ahí va a estar la doctora, tan gentil y amable como siempre, en Radio Rebelde el próximo sábado. Será un placer. El placer va a ser nuestro, no se preocupe, aprendiendo de usted. Si usted no pudo verlo o quiere recomendárselo a alguien que no vive en Cuba o quiere volver a ver el programa, ahí está nuestro canal de YouTube. Canal de YouTube, Pasaje a lo Desconocido, donde puede ver el programa, le repito, si no tuvo oportunidad o quiere recomendárselo a alguien. También, si quiere participar en muy animados debates que se dan, ahí está el podcast, el sitio digital Cuba Debate, hace los podcasts, que es el audio de todo esto que hablamos, pero lo importante es que la gente lo oye, el que lo puede oír o el que no, pero tiene un resumen y participa con opiniones, la gente escribe, pone opiniones, etcétera. Esa es otra posibilidad. Y pronto, a pesar de todo lo que se ha dicho aquí en este programa, vamos a tener ya nuestra página de Facebook. Se lo explicamos con calma. Se acabó lo que se daba. Doctora, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y bueno, ha sido un placer estar aquí. El placer nuestro. Y solo me resta decirles que este es un tema, yo no diría que fascinante porque es triste, ojalá no existiera, pero creo que la humanidad está en los inicios, en la frontera de un gran salto adelante en este tema. Y ojalá sea lo que dijimos aquí un poco humorísticamente, de que de aquí a 100 años, ojalá que de aquí a 100 años no haya que hacer un programa sobre este tema. Por tanto, lean, busquen, analicen, profundicen, consulten, profundicen, sobre todo busquen otras opiniones, como se dice en la medicina. ¿Para qué? Para que, como siempre les pido, al final saque usted sus propias conclusiones. Buenas noches.